No se observa, ingeniero. Ya, enseguida. Estamos admitiendo a los atrasados. Bien, ahora se observa la pizarra. Sí, ahora sí, ingeniero. Ok, perfecto. Veamos. Coloquen como subtítulo derivación mediante fórmulas. En la anterior clase habíamos visto algunas relaciones matemáticas, bueno, algunas veces también llamadas fórmulas, aunque lo correcto es relación matemática, ya que decíamos que las relaciones matemáticas dentro de las derivadas, pues las denotamos como aquellas fórmulas que para aplicarlas simplemente debemos aplicar la relación matemática. Por ejemplo, la derivada de una suma, la derivada de un producto, la derivada de un cociente, la derivada de una potencia. Entonces, para poder derivar o para poder calcular estas derivadas mediante fórmulas, debo considerar lo siguiente. Vamos a considerar una función compuesta u, ¿ya? Y la función u es una función compuesta en función de la variable x. ¿Ya? Es una función compuesta. Ya hemos indicado cuando una función es compuesta, cuando la función depende de otra función, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo coseno de x, es una función simple, pero si yo digo coseno de x al cuadrado, ya es una función compuesta, ¿no? Ok. ¿Qué más? Cada uno de estos casos que vamos a ver tienen distinto tratamiento y siempre que se presente en la práctica, obviamente tengo que aplicar la regla para cada uno de ellos. Veamos, lo voy a clasificar en 4 casos. El primer caso, pondremos así uno romano y lo voy a llamar la función potencia compuesta. ¿Qué nos indica la función potencia compuesta? Esta función ya nos indica que la función va a estar dada, aquí lo anotaremos, de la siguiente forma. Y, no olvidemos que es la variable dependiente, es una función, lo anotaremos así entre corchetes, y lo anotaremos. Entonces tenemos una función y que va a ser igual. Si es una función compuesta, entonces lo voy a utilizar corchetes. U, de hecho, es una función compuesta, u de x, y eso está elevado a la potencia n. Entonces, si vemos acá, esta función potencia compuesta, la regla en realidad es la misma,
¿no? Entonces yo tendría que la derivada de y respecto de x, o simplemente y' también podemos utilizar, ¿no? Ya les dije, simplemente es notación. Va a ser igual, y el exponente, bueno, la regla es la misma, baja como factor y multiplicamos por la base, que para nosotros sería u, ya, u, y eso respecto de la potencia disminuida en 1, es decir, n menos 1, por la derivada de la base, u', que sería la derivada de u, ¿no es cierto? Ok, donde esto es una relación matemática ya establecida, ya está establecida, por tanto esto lo vamos a poner en un de cuadrito, ya. A ver, lo vamos a poner de color rojo, en recuadrito. Entonces, si yo tengo una función compuesta u elevado a la n, la regla es la misma, el exponente baja, y en como factor, y el exponente se resta 1, por la derivada u, porque es función compuesta. Para el caso de x a la n, o x al cuadrado, por ejemplo, es 2x, por la derivada de x, pero x es 1, la derivada de x es 1, entonces esta es la regla general, donde, esto es importante, anotar, aquí vamos a anotar, no olvidemos que estamos hablando de una función, en realidad compuesta, ya, que para nosotros va a ser, voy a llamarle u, es función compuesta, igual a u de x. Su derivada, obviamente u', si lo voy a anotar, u', su derivada, es igual a la derivada de u respecto de x, ¿no? Respecto de. Esto es importante ya que la derivada de estas dos funciones, o la notación, justamente hablamos, u' es la derivada de u respecto de x, ¿ya? Entonces esta regla es general, una forma de derivar funciones. Veamos un ejemplo. Siempre un ejemplo nos ayuda a tener mayor idea. Vayan copiando obviamente los apuntes, que es importantísimo, ¿no? Bien, voy a compartirles la pizarra y tenemos todavía trazados. Entonces, cuando hablamos de la derivada mediante relaciones matemáticas, estamos hablando básicamente de una función compuesta, ¿ya? Una función compuesta que esta depende de varias, bueno, depende de varias funciones, ¿no? Generalmente estos se dan en funciones trascendentales, ¿ya? Voy a compartirles.
volvemos entonces acá. Entonces decíamos, veamos un ejemplo. Me piden ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, no lo anotaremos como oscuro. Ejemplo 1. Me piden resolver la ecuación y igual a, veamos, una constante, podemos utilizar a elevado a la 3 medios menos x elevado a dos tercios, lo llamaremos esto. X elevado a la 2 tercios y todo elevado a la 3 medios. Si se fijan acá, la función es compuesta, ¿no? Fíjense que la base es un polinomio y obviamente ya no es una función simple, pero la regla de derivación es la misma. ¿Qué dice? Para derivar, entonces la potencia baja como factor. Entonces, ¿qué voy a tener acá? 3 medios multiplicado por la base. La base es a elevado a la 2 tercios más x elevado a la 2 tercios. Y todo elevado a 3 medios menos 1, ¿cuánto va a ser? 1 medio, ¿cierto? 1 medio. Entonces estoy aplicando la regla. Por la derivada de u. Esto que está, u, ¿qué es para mí? Es todo esto, ¿no es cierto? Todo esto es lo que está en el paréntesis. Bueno, lo haremos paso por paso. Voy a anotar. U para mí es a elevado a la 2 tercios más x elevado a la 2 tercios. De esto hay que derivar. Primo. Muy bien. ¿Qué hemos aplicado hasta acá? Simplemente la regla de la derivación. Bueno, lo siguiente ya es álgebra. Derivemos. 3 medios. ¿Aquí qué hay que hacer? Bueno, aquí no hay nada que hacer. Lo voy a copiar. A elevado a la 2 tercios más x elevado a la 2 tercios. Todo elevado a la 1 medio. Ahora aquí hay que derivar. La derivada de una suma que es igual. La derivada de cada término, ¿no? Bueno, acá la derivada de una constante es 0. No hay nada que hacer. Aquí se puede derivar la derivada de x a la 2 tercios. Es una potencia simple, ¿no? Es porque la base vale x. Entonces la regla es la misma. 2 tercios baja como factor y voy a tener x. Ahora sí. 2 tercios menos 1. ¿Cuánto es? Menos 1 tercio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Menos 1 tercio. Muy bien. Ahora, si nos fijamos aquí, puedo simplificar algunas cosas. Bueno, hasta acá simplemente hemos aplicado la derivada y puedo ya lo demás hacer álgebra. 3 se va a simplificar con este 3, este 2 también con este 2. Y anotando un poquito más elegante cómo tendría esto. Bueno, esto tiene índice fraccionario, lo puedo anotar como raíz, ¿no? Y este que tiene negativo lo puedo anotar en el denominador y además como es fraccionario sería la raíz cúbica, ¿no es cierto? Ok, entonces aquí ¿qué tendría? 1 sobre esto va a venir como raíz cúbica de x. Y esto va a venir como la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de a elevado a la 2 tercios más
x elevado a la 2/3. Ese sería el resultado final, ¿no? De derivar esta función compuesta. Entonces, en síntesis, ¿qué nos dice? Que la derivada de una función compuesta, la regla es la misma. Solamente que aquí hay que derivar la base aplicando la regla de la cadena, porque en realidad, ¿qué es u? Es una función, por tanto hay que derivar esto, ¿no? Aplicamos la regla de la cadena. Segundo caso. El segundo caso, lo anotaremos aquí, ya, voy a poner 2. Tiene que ver con la función exponencial compuesta. La función exponencial. ¿Y qué nos indica esta función exponencial? Bueno, esto nos dice que una función exponencial compuesta, a ver, lo voy a anotar así, y acá necesitamos símbolos, lo voy a anotar y. La función y es igual a una función a es la base, ¿ya? Es un número cualquiera, ¿no? Pero este a está elevado a una función, ¿ya? Me refiero a una función u. U es una función compuesta, no olviden, ¿no? Es una función compuesta. X. Va a ser igual. Entonces, la derivada, o su derivada, lo haremos con una flechita. Entonces, la derivada de y respecto de x, o simplemente y' también lo puedo anotar, ¿no? Aunque es mucho más práctico. ¿Cuál es la regla? Si recordamos la derivada de una función exponencial, ¿ya? Es igual a la misma función, me refiero a elevado a la u. A elevado a la u. Y luego debo derivar multiplicando u, es decir, u'. La derivada de u por el logaritmo natural de a, es decir, de la base. Esta es la regla, ya, lo pondremos en un recuadrito, para derivar una función exponencial compuesta, ¿ya? Donde la regla es la misma, que es u. U es una función compuesta y u' es la derivada de u respecto de x. Entonces, para nosotros, esta función es la misma. Entonces, u, una función compuesta, u' su derivada. Veamos un ejemplito. Aunque aquí hay algunas restricciones que debemos tomar en cuenta. La base a debe ser mayor que 0 y a debe ser distinto de 1. Porque si fuera 1, cualquier base elevado a un número siempre va a ser 1. Entonces, anotemos eso. Aquí al ladito decimos a debe ser mayor a debe ser mayor que 0. Además, a debe ser distinto de 1. Con esas restricciones, entonces esto se puede resolver, ¿ya? Veamos un ejemplito. A ver, vamos a habilitar otra hoja más, otra pizarra. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya.
Ok, voy a habilitar una nueva pizarra. Bien, continuemos entonces. Observamos la pizarra, ¿no? ¿Se observa? Sí, Inge, ¿se observa? Ya, Sí, bien. ingeniero. Entonces veamos. Ejemplo 1. Me piden calcular. Vayan tomando apuntes, ¿no? Mientras yo explico, tomen apuntes. Me dan una función. A ver. La función es y igual a menos un tercio por 3 elevado a la x más 2 elevado a x más 3 menos 2 elevado a la menos x al cuadrado. Si nos fijamos aquí, bueno, aquí tengo un polinomio de potencias en la que cada término, si nos fijamos, pues esto es una potencia simple, pero esto ya es compuesto, ¿no? Esto también es compuesto. Entonces, ¿cómo voy a derivar? Yo digo, la derivada, lo puedo llamar y', por lo que es lo mismo, acá puedo anotar derivada de y respecto de x, que es lo mismo, va a ser igual. Pero aquí como tengo menos un tercio, pues es constante, lo voy a copiar, no hay nada que hacer. Aquí sí, 3 elevado a la x. Voy a aplicar la misma regla. ¿Qué dice? La derivada es la misma. Entonces voy a copiar 3 a la x. Por la derivada de u. U para mí es x, ¿no es cierto? U es x. La derivada de x es 1. Bueno, pero lo voy a anotar. X', la derivada de x. Está aplicando la regla. Por el logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a. A vale para nosotros 3. Hasta aquí he aplicado la regla. Para el siguiente término, más. Ahora tengo aquí 2 elevado a la x. Esto ya es compuesto. Entonces dice, ¿a qué va a ser igual? Al a elevado a la u, la misma. Es decir, 2 elevado a x más 3. Por la derivada de u. ¿Cuánto vale u para nosotros?
U vale x más 3. Eso tengo que derivar por el logaritmo natural de la base, el logaritmo natural de 2. En este caso la base para nosotros vale 2. Voy a seguir aquí abajo. Menos 2. Bueno, dice la misma. A elevado a, es decir, menos 2 elevado a menos x al cuadrado. Por la derivada de u. U para nosotros es menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado, eso debo derivar. Por el logaritmo natural de la base. La base para nosotros es 2. Obviamente el signo se entiende de que está acá, ¿no? Entonces logaritmo natural de 2. Bien, acá por si acaso este 3 no se puede simplificar, ¿no? Porque esto es una potencia, ¿no? Ok. Voy a derivar en el siguiente paso, para eso voy a utilizar otro color. Simplemente para que se note, ¿no? Voy a utilizar. Derivada de x es 1, ¿no? Entonces esto no se asume que justamente por eso es que cuando vemos una potencia simple, simplemente es a elevado a la u por logaritmo natural de la base, ¿no? Pero cuando ya es compuesta hay que derivar, ¿no? Así como... En el otro término, la derivada de x más 3. Derivada de x es 1, derivada de 3 es 0. Entonces esto también es 1. Acá, la derivada de x al cuadrado, esto sí se puede derivar. ¿A qué va a ser igual? Menos 2x, ¿no? Derivando esto. Finalmente, entonces, ¿qué voy a tener? Finalmente vamos a tener que la derivada y' va a ser igual. Aquí no hay nada que hacer, voy a copiar menos 1/3 de o por 3 elevado a la x. Por 1, que es el elemento neutro, no hay nada que hacer, logaritmo natural de 3. No estoy copiando. Más, en el otro lado, esto también es 1, entonces me va a quedar simplemente 2 elevado a x más 3. Por el logaritmo de la base es 2, logaritmo natural de 2. Menos, aquí no hay nada que hacer, pero aquí sí se puede, ¿no? Esto es multiplicando, con esto se va a hacer positivo. Y me va a quedar simplemente 2 elevado a la menos x al cuadrado por x, por 2x, lo puedo poner así entre paréntesis, ¿no? Por 2x, por el logaritmo natural de 2. Esto sería el resultado, ¿no? De derivar este polinomio. Entonces, como verán, la derivada depende mucho de la manera como se presente. Si es compuesta, entonces hay que aplicar estas dos reglas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se está entendiendo? Bueno, ahora vayamos al tercer caso. Un poquito más abajo. Tercer caso. El tercer caso tiene que ver con una función más interesante. Pondremos 3. A esto lo denominan una función exponencial simple, ¿ya? Aunque la función no es tan simple, ¿no? Vamos a ver, exponencial simple. Entonces, este tipo de funciones, ¿cuáles son? A ver, veamos. Es aquella función, lo voy a anotar, y tengo que es la base natural del logaritmo, la base del logaritmo natural, ¿no es cierto?
y está elevado a una función compuesta, es decir, u de x, a una función compuesta. Entonces, la derivada, ¿qué ocurre? ¿Cómo derivo en este caso? En este caso, para derivar, ya aprendí a poner para acostumbrar, ¿no? En realidad, la mayoría, casi la mayoría, utilice esta notación, pero ya les decía, es mejor anotar derivada de y respecto de x, porque nos da mayor interpretación, ¿no? Ok. Entonces, ¿a qué va a ser igual a derivada? Dice, se copia la misma función e, la misma función, e elevado a la u, la misma, pero se multiplica por la derivada del exponente, es decir, u', ¿ya? Y esta es la regla. Bueno, lo vamos a anotar como recuadrito para que sea una especie de formulario, ¿no? Okay. En este tipo de funciones, nuevamente, todas estas funciones son las mismas. U es una función compuesta, U' es su derivada. Ya, entonces, esta es la misma. Vamos a copiar aquí. Ejemplo. Veamos un ejemplo. Coloquen ejemplo 1. Vamos a ver color para que se note. El ejemplo nos dice calcular la derivada si la función es igual a, bueno, así lo anota, ¿no? En realidad puede venir un ejercicio de varias maneras. Fx nos dice que va a ser igual a e elevado a menos x al cuadrado sobre 2 más x. Más x. Y aquí nos dice calcular la derivada o f. Muy bien, ¿cómo resuelvo? Bueno, la solución es el tercer caso, ¿no? Tengo una función, la base es e y elevada a una función compuesta. Porque si fuera e a la x, miren, si fuera e a la x, si aplicáramos la regla, aquí sería igual. Dice, es la misma función e a la x, ¿ok? Por la derivada de u. ¿Cuánto vale u para nosotros? X, por la derivada de x, ¿no? Pero la derivada de x es 1. Justamente de ahí es que su derivada es e a la x, ¿no? Entonces, la única función cuya derivada es la misma es la función e a la x. Pero es un caso particular. Para este caso ya no es, fíjense, u es todo un polinomio, ¿no? Un polinomio. Ok. Si se trata entonces de un polinomio, necesariamente hay que aplicar la regla, ¿no? Bien. Entonces vamos a resolver. Solución. Primero, ¿qué dice? Entonces yo digo la derivada, bueno, y' lo voy a anotar, y' es igual a la derivada de y respecto de x. Es igual. Dice, es la misma función, voy a copiar. E elevado a menos x al cuadrado sobre 2 y más x. Por, dice, la derivada de u. U para nosotros es todo lo que está en el exponente. Menos, bueno, lo voy a copiar paso por paso, ¿no? Luego, obviamente, cuando ustedes ya tengan la práctica necesaria, pues directamente, ¿no? He aplicado la regla. Yo sigo acá la derivada, entonces y' va a ser igual. Copiamos la misma función e menos x al cuadrado sobre 2 más x. Pero en el paréntesis puedo derivar. La derivada de una suma es la derivada de cada término, ¿no? Entonces acá entre paréntesis. Menos. La derivada de esto va a ser
x al cuadrado, 2x. Con este 2 se va a simplificar y simplemente me queda x. Más la derivada de x es 1. Más 1. Entonces, anotando un poquito más elegante, y va a ser igual a... este lo puedo llevar como factor adelante, es decir, 1 menos x. Además voy a ordenar porque es conmutativo, ¿no? Ahora anoto esto, menos x al cuadrado sobre 2 más x. Y este sería el resultado de la derivada. Entonces, como verán, derivar una función exponencial simple, bueno, aunque así es su nombre, significa que en el exponente tengo una función compuesta, ¿no? Bien. Finalmente, veamos el cuarto caso. El cuarto caso es un caso más interesante. Ya vamos a bajar un poquito más. Y se refiere al hecho de derivar una función compuesta. Bueno, allí lo voy a anotar para que se vea. Porque en realidad es la combinación del caso 1 y 2. A ver, veamos, ¿de qué estamos hablando? Entonces, tenemos aquí cuarto caso. El cuarto caso se denomina la función exponencial compuesta. La función exponencial compuesta, entonces, nos dice, bueno, la regla es la siguiente, aquí lo vamos a anotar. Si yo tengo una función y, dice, ya, y esta es una función elevado a, bueno, la base es una función compuesta y el exponente también. A ver, ¿cómo se vería esto? Parece un trabalenguas, ¿no? Pero la base es una función compuesta, u de x. U de x. Y el exponente resulta ser también una función compuesta, es decir, lo voy a llamar b. B de x. Ya es una función compuesta. Entonces, ¿qué hago? Dice, para derivar este tipo de funciones. Es un poquito más elegantes, digamos, ¿no? La base es compuesta, el exponente también es función compuesta. Su derivada, lo llamaremos y', o también lo que les decía, acostumbrémonos a llamarlos derivada de y respecto de x. Y eso es igual. Primero dice, debo aplicar, en realidad esto se divide en dos pasos. La primera es como si la función se tratara de una función exponente, o de una función potencia compuesta. ¿Ya? Potencia compuesta. Y luego como si esta se tratara de una función exponencial. ¿Ya? Entonces tiene dos fases. Primero resolverlo como potencia compuesta. Y luego exponencial. Entonces, ¿qué nos dice la exponencial compuesta? El exponente baja como factor, entonces para mí el exponente es b. Entonces baja b como factor. Y bueno, lo anotaremos simplemente b, ¿no? Asumimos que tiene variable x, ¿no? Y la multiplico por u. Y en el exponente voy a disminuir a la función, es decir, b menos 1. ¿Qué es lo que he hecho ahí? Función exponencial compuesta o potencial compuesta. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Derivar u, ¿no? U'. Derivo u'. Hasta ahí sería la primera fase. Luego, la segunda fase, debo derivar como si se tratara de una función exponencial. ¿Y qué nos dice la función exponencial? Nos dice, se debe copiar la misma función, u elevado a b, ¿no? Tal como se muestra la función. Y luego debo derivar la base, que en este caso, para el caso de este, derivamos la función b, el exponente, ¿no? b', es decir, b por la derivada de b',
y multiplico por el logaritmo natural de la base, que en este caso es u. Entonces, estas dos fases me permiten resolver este tipo de funciones, ¿no? Bien, entonces esta es una regla, lo anotaremos en Z cuadrito. En este caso, debemos considerar que esta función u es una función compuesta, ¿no? Lo mismo b. Entonces decimos u es una función compuesta y también b. Entonces anotamos a b como una función compuesta, ¿no? En todo caso, para nosotros esto es b y b es también una función compuesta. Y cuando decimos b', me refiero justamente a la derivada de b respecto de x. Entonces, con estas dos aclaraciones, decimos que u y b ahora son funciones compuestas, ¿no? Bueno, esto lo anotaremos aquí abajito. Ambas funciones compuestas. Veamos un ejemplo. Vamos a dividir. Y aquí arriba vamos a hacer el ejemplo del caso 4, ¿no? De una función exponencial compuesta. A ver, un problemita que es muy usual y además elemental. Nos dicen, ejemplo 1. Calcular o resolver la función es y igual a x logaritmo natural de x. Entonces nos piden calcular y', que es lo mismo, derivada de y respecto de x. Entonces, si vemos acá, obviamente estamos hablando de una función exponencial compuesta, ¿no? Porque la base es una función lineal, ¿no? Y el exponente es una función trascendental, logaritmo. Por tanto, estamos hablando de este tipo de función, ¿no? Exponencial compuesta. Entonces, ¿cómo resolvemos? Para resolver, voy a aplicar la regla, ¿no? Entonces, yo digo y' o la derivada va a ser igual. Dice, primero, derive como potencia compuesta. Entonces, el logaritmo natural baja como factor. Logaritmo natural de x por u. U para nosotros vale x, ¿no? Por x, bueno, podemos poner paréntesis para que no se confunda, x. Y en el exponente disminuye 1, es decir, logaritmo natural de x menos 1, ¿no? Estoy aplicando hasta aquí. Por la derivada de u. La derivada u vale para nosotros x, ¿no? Entonces, lo voy a anotar paso por la derivada de x. Aunque acá al lado también puedo anotar, ¿no? U para mí vale x y b, en este caso para mí vale logaritmo natural de x, ¿no? Muy bien. Hasta aquí he aplicado la primera fase. Más. Ahora como exponencial. V, anoto la misma, ¿no? La misma, que sería x, el logaritmo natural de x. Por la derivada de b. B para mí es logaritmo natural. Entonces lo voy a anotar, bueno, para resolver paso por paso. Logaritmo natural de x debo derivar por el logaritmo de la base. La base para nosotros u es x. Por el logaritmo natural de x. U, ¿no? Muy bien, hasta ahí he aplicado la regla. Ahora voy a derivar. Entonces digo, la derivada y' va a ser igual. Bueno, aquí lo voy a hacer de otro color para que esto se vea mejor. La derivada de x es 1, ¿no? Entonces acá esto se va a simplificar a 1. Pero la derivada del logaritmo natural de x aquí es igual.
Si recordamos es 1 sobre x, la derivada. Muy bien, entonces ahora ya tengo las derivadas, puedo anotar. Y además simplificar, sí, siempre que se pueda, ¿no? 1, pues no afecta en nada. Pero este x lo voy a llevar adelante. Es decir, voy a anotar x logaritmo natural de x menos 1 multiplicado por el logaritmo natural de x, que viene acá. Aquí más logaritmo, aquí tengo la misma, x, logaritmo natural de x, y 1 sobre x, en realidad esto lo puedo anotar como x a la menos 1, ¿no? Entonces esto lo puedo anotar como x a la menos 1 por el logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Pero aquí algo más puedo hacer. Fíjense que, bueno, hasta ahí estaría bien, pero se puede algo más, ¿no? Se puede simplificar. X es igual al logaritmo natural de x menos 1 por el logaritmo natural de x. Aquí, bases iguales, x, los exponentes se suman, es decir, x logaritmo natural de x menos 1 por, esto no hay nada que hacer, logaritmo natural de x. Fíjense que aquí estos son iguales, ¿no? En realidad son lo mismo. Entonces decimos finalmente que su derivada y' va a ser igual 2 veces, porque son iguales, x elevado al logaritmo natural de x menos 1 por el logaritmo natural de x. Este sería el resultado de la derivada. Y si nos fijamos, esta función exponencial compuesta se divide en dos fases, ¿no? Hemos dividido y luego hemos hecho algo de álgebra y hemos simplificado. Bien, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, está bien. Ok. Veamos una observación importante. Y resulta que algunas veces ya este método de la exponencial compuesta se puede resolver también aplicando logaritmos. ¿Ya a qué me refiero? A esto lo anotaremos como observación. ¿Ya? Entonces, resulta que si yo tengo la derivada de una exponencial compuesta, esta también yo lo puedo resolver a través de propiedades de potencia. Veamos, ¿qué nos dice esto? Yo digo si, veamos acá, 1. ¿Dónde tenemos? Si la función es una función exponencial compuesta, ya, si la función es una función exponencial compuesta, es decir, estamos hablando de la función de la forma veamos y bueno, en realidad podemos copiar esto, ¿no? Vamos a copiarlo esto, que tenga esta forma, ¿no? Me refiero a una exponencial compuesta. Entonces, se puede aplicar propiedades de logaritmo, ¿no? Les decía. Por propiedades de logaritmos,
tenemos. Yo voy a aplicar aquí las propiedades del logaritmo que en realidad lo conocemos, ya que fíjense que aquí tengo una potencia, ¿no? Entonces dice el primer paso, a ver, lo haremos por pasitos. Y aquí simplemente lo anotaremos. Entonces, primer paso. El primer paso dice, debo aplicar lo siguiente. Aplicando logaritmos a ambos lados de la igualdad. Si aplico logaritmos a ambos lados, ¿qué voy a tener? En realidad tendría una igualdad de logaritmos, bueno, logaritmo natural o logaritmo decimal. Como les decía en algún momento, en la ingeniería generalmente utilizamos logaritmos naturales. Logaritmo natural de y, y en el segundo factor, si aplico logaritmos, pues logaritmo de una potencia, pues baja, ¿no? B. Entonces B va a bajar como factor y voy a tener simplemente el logaritmo natural de U, ¿no es cierto? Entonces estoy asumiendo que U elevado a la B, ¿no? Que es lo mismo U elevado a B. Entonces B baja como factor y voy a tener logaritmo natural de U. Ahora en el segundo paso, voy a derivar a ambos lados de la igualdad respecto de las dos variables. Ya me refiero a X y Y. Derivar respecto a las dos variables. Es decir, yo derivo el logaritmo natural de y. Y es como si fuera una función, eso vamos a ver el día de mañana, llamada también función implícita. Ya es una función que yo lo puedo derivar como si esta fuera variable independiente. Entonces, derivada del logaritmo de y sería 1 dividido entre y. 1 entre y. Uno dividido entre y. Pero como y es variable dependiente, entonces se adiciona y'. ¿Ya? Eso vamos a ver el día de mañana cuando veamos funciones implícitas. Al otro lado de la igualdad, pues derivo como un producto, ¿no? B es función, logaritmo también es función. Entonces, ¿cómo se deriva? Pues primero derivo B y logaritmo natural sin derivar. Eso dice la regla. Más B sin derivar y derivo logaritmo natural, ¿no? B sin derivar y entre paréntesis lo vamos a colocar al logaritmo natural de U y derivo, ¿no? Eso dice la regla del producto. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Creo que no. Hemos aplicado simplemente propiedades de logaritmos. Hemos aplicado la derivada de dos variables. Y derivada como si fuera variable independiente, pero se adiciona y'. Esa es una regla que vamos a ver el día de mañana cuando veamos derivadas y funciones implícitas. El tercer paso no es más que despejar la variable. O sea, voy a despejar y', ¿ya? Despejando, si yo despejo de acá de la anterior relación, ¿qué voy a tener? Y', ¿no? Y'. Y al otro lado, y va a ir como producto, como factor. Y multiplicado por todo lo que está en el segundo término. B' por el logaritmo natural de U más B
por la derivada del logaritmo natural. Nuevamente paréntesis, logaritmo natural de u derivado. ¿No? Esa regla entonces nos ayuda justamente a calcular la derivada de una función exponencial compuesta. Ahora, si resolvemos por este método, este ejemplo que hemos visto, llegaríamos a la misma solución, obviamente, ¿no? Eso ustedes lo pueden ver como a manera de practicar, ¿ya? De que la derivada de una exponencial compuesta, entonces tiene dos posibilidades, ¿no? Dos caminos, ¿vale? Bien. Bien. Entonces, esta observación es fundamental, importante, resolver estas funciones. Algunas veces este método es bastante práctico, pero ¿cuándo? Cuando la base no es una función muy compleja. Ya, como este caso, por ejemplo, ¿no? X, la base, simple. Pero cuando la base es, qué sé yo, una suma de ángulos, funciones seno, coseno, por ejemplo, puede darse. Entonces es mejor aplicar este procedimiento, ¿no? Y si no, aplicamos este procedimiento que es mucho más simple. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Bien. Vale, resuélvanlo para mañana ustedes por este método, ya, este mismo ejercicio. A ver, una manera, aquí abajito les voy a manera de guiarles simplemente, ustedes lo terminan, ¿no? Entonces decimos del ejemplo anterior, y voy a anotar. Del ejemplo anterior. ¿Qué tenemos aquí? Teníamos y igual a x elevado al logaritmo natural de x. Si aplicamos logaritmos, entonces, ¿qué voy a tener? Obviamente, podría aplicar directamente aquí o hacer paso por paso. Ya no hay problema. Yo puedo hacerlo directo aquí. Entonces digo, y' va a ser igual. ¿Cuánto vale y? Y vale todo esto, ¿no? X, logaritmo natural de x. B', bueno, aquí es bueno anotarse. Sí, aquí probablemente me pierda. Yo digo u, para mí vale x, y b vale logaritmo natural de x. Y sus derivadas, u', la derivada de x es 1, ¿no? Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿no? Entonces acá directamente puedo reemplazar, ¿no? B', su derivada, aquí, esto va a anotar un pedacito. Decimos B', la derivada entonces es igual a 1 sobre x. Entonces aquí necesito 1 sobre x, 1 sobre x. Por el logaritmo natural de u vale para nosotros x. Logaritmo natural de x. Más b. b vale para nosotros logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. ¿No? Por el logaritmo natural de x, u vale x. Y hay que derivar, ¿no? Entonces tendríamos, lo haremos paso por paso. Logaritmo natural de x, esto hay que derivar, ¿no? Bueno, a ver, sigamos resolviendo x, logaritmo natural de x. Bueno, aquí este x puede subir arriba, ya sabemos, ¿no? A ver,
X puede subir como X a la menos 1, y eso por aquí, ¿no? Logaritmo natural de X más el logaritmo natural de X. La derivada de X, esto es 1 sobre X. 1 sobre X. Entonces aquí haciendo álgebra, pero obviamente esto va a tener suma, ¿no? X, logaritmo natural de menos 1, que va a ser igual a esto por el logaritmo natural de X. Acá va a ser lo mismo, ¿no? X va a subir arriba como X a la menos 1, y eso va a ser igual X menos 1, ¿no? Y luego, obviamente, esto acá no estamos olvidando, ¿no? Estito, por favor, esto es paréntesis. A ver, vamos a ver aquí. Estito, ¿no? Esto es... Estamos hablando del producto, ¿no? Por derivada de B es 1 sobre X. Y aquí se cierra paréntesis, ¿no? Entonces esto va a distribuir a cada uno. Todo esto y a todo esto, ¿no? Y va a ir multiplicando y vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Bien, entonces ustedes lo completan. Como verán, esto nada complicado. Pareciera que por este camino es mucho más rápido, pero las operaciones algebraicas, ¿no? Un poquito aquí, factor común, distributiva, simplificar y llegamos a lo mismo. En cambio acá reemplazamos directamente, ¿no? Simplemente probablemente derivar y llegamos. Como les decía, el método depende mucho del problema. Bien, entonces, hasta acá el día de hoy. El día de mañana vamos a ver derivadas implícitas y con eso termina. Sí, ¿cuál es la pregunta? Disculpa, yo tengo una pregunta. Con respecto al primer parcial, hubieron varias de mis compañeros que no dieron y a algunos no le llegó a su correo y de algunos en la plataforma no pudieron ni ingresar. Quería saber qué podíamos hacer en ese caso, que la mayoría casi no dio el primer parcial. Hubieron unas cuantas complicaciones al momento de ingresar a la plataforma. A ver, dos cosas importantes. Primero, toda percance respecto a la plataforma, pues hemos recomendado N veces. Digo N veces porque desde la primera clase hemos hecho un manual, hemos hecho un tutorial, justamente para evitar estos percances. Del mismo modo, la auxiliar me indicó que les ha recomendado en clases, indicándoles qué deben hacer y qué no hacer, ¿no? Para este tipo de sesiones virtuales, pues de hecho hay requisitos que cumplir. Por ejemplo, de que el celular o la PC o la computadora esté en condiciones básicas. Me refiero a condiciones básicas, el hecho de que no debe estar infectada de virus, no debe estar pesada. Y eso no puede venir el docente a su casa a hacérselo, ¿no? De hecho, no se puede. Ni siquiera los de la dirección de tecnología. Esa es una responsabilidad del estudiante, ¿no? Básico, ¿no? Entonces, muchos de los que han tenido percances es justamente por ese motivo. Si tienen un celular pesado, infectado al virus, y encima probablemente en el momento de ingreso, justo en ese momento, se va a colgar o se va a hacer lento, es porque no lo han hecho mantenimiento. Y eso hemos ido repitiendo con bastante tiempo atrás, ¿no? Coloquen en condiciones su celular. En otras palabras, si queremos llevar adelante estas sesiones virtuales de una manera regular, deben tener un celular solamente para este propósito. Pero si ustedes ese celular lo utilizan para redes sociales, aseguro, y doy mi cabeza que en este momento si me traslado al domicilio del estudiante que ha preguntado en este momento, le aseguro que en su celular voy a encontrar Facebook, TikTok, Instagram y un montón de basura.
Y con esa basura en el celular, obviamente va a ser lento, se va a colgar, no va a ingresar. Entonces la respuesta la tienen ustedes mismos. Pongan en condiciones su celular. Y si va a ser así, pues no van a tener ningún problema, porque la aplicación del examen, ya les decía, utiliza ni siquiera 1 mega, 256K. Es cuarta parte de 1 mega. Es decir, la aplicación utiliza ni siquiera como un editor de texto. O sea, cuando ustedes abren el Word, por ejemplo, en el celular, mucho más recurso que la aplicación. O sea, la aplicación es pequeñísima, liviana, justamente para evitar los percances. Entonces, solución para este tipo de percances en el segundo parcial. Y a muchos, ¿no? Me escribieron, obviamente, el mismo día, ¿no? No puedo ingresar, se me ha colgado, no ingreso. ¿Por qué me sale esta pantalla? Es más, miren, y eso también he recomendado, y está en el manual, para ingresar al examen desde el celular siempre debe estar en forma horizontal. Y si no está en forma horizontal, obviamente no se va a ver la imagen como debería ser, ¿no? Y me mandan fotos del mismo error. Entonces, ¿qué puedo pensar? De que no están en clases, no se escucha, no atiende. Y acá en la universidad, y les dije desde la primera clase, nada es obligatorio. El que quiere estudia, el que quiere mejora, el que quiere pone en condiciones. Acá no hay llamadas de atención. No, para nada, ¿no? El que quiera estudia acá. Y el que quiere también le pone empeño, ¿no? Entonces, muchachos, la solución en el segundo parcial, pongan en condiciones su celular. Segundo elemento. Si ha habido errores o alguien no le llegó el examen al correo, como unos 2 o 3 personas, no muchos, creo que eran 2 personas que me escribieron, no me llegó el examen. Obviamente no le va a llegar uno porque no se ha registrado en la materia, no tengo sus datos. ¿Cómo le voy a enviar el examen? No puedo trasladarme hasta su casa, ¿no? Eso ya sería inaudito, ¿no? Y es sentido común, ¿no? ¿Cómo me va a llegar el examen? De hecho, yo tengo que tener alguna información, en este caso su correo electrónico. Y obviamente si el correo electrónico está mal, como muchos han enviado mal su correo, es más, para este tipo de percance hemos hecho 2 etapas. El registro en una primera etapa y en una segunda la depuración. Si ustedes recuerdan, en la depuración una sesión lo hemos dedicado a eso, justamente para corregir, ¿no? Porque lamentablemente, lo digo, ustedes son estudiantes nuevos y siguen con las malas costumbres de la escuela, ¿no? Entonces, justamente para evitar ello es que se ha hecho una etapa de depuración. Pero muchos tampoco han ingresado ahí, ¿no? O sea, como que bastante irresponsabilidad, ¿no? Bueno, pero eso ya es responsabilidad de cada estudiante, ¿no? No sé si el que habló hace un momento es el abogado del curso o algo así, pero en realidad cada estudiante tiene que preocuparse. No es necesario conseguirse un abogado, un portavoz. Esto es universidad, por si acaso, no están en la escuela. Me parecía inaudito, ¿no? Que aquí estén hablando de representante de curso, presidente de curso. Aquí no hay eso, jóvenes. Cada estudiante vela por su responsabilidad. Entonces, jóvenes, la recomendación está por demás, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Inge, un favor, no sé, a ver cómo podría explicarle. Sí, la entiendo que ha sido bastante irresponsabilidad de nuestra parte, pero no sé si habría la manera de, no sé, de hacer algo para no quedarnos con esa nota, con ese casillero en 0. A ver, no sé a qué lo llaman casillero, pero en realidad lo que manejamos nosotros acá en la universidad son simplemente notas. Y las notas, obviamente, en un primer parcial, me refiero al primer parcial, es una de las notas. Y obviamente existen varias. Va a haber un segundo parcial. Va a haber el examen final. Existe auxiliatura. Existe para estas sesiones virtuales, toma en cuenta la asistencia, por ejemplo, ¿no? Tiene un valor del 15%.
Pero en realidad lo único que en este momento, si vale el término, han descuidado es una nota de las muchas que existen. No creo que haya motivo como para preocuparse demasiado, digamos, ¿no? Porque estamos iniciando el proceso. En realidad, el segundo parcial se viene de acá unos 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, no creo que tengamos que hacer demasiada polémica, digamos, por una nota, ¿no? Ahora, obviamente, si he cometido un error, pues hay que tener mucho cuidado con las siguientes, ¿no? Y si sigo cometiendo errores, pues de hecho me va a ir mal, ¿no? Pero hasta el momento no hay razón, digamos, como para alarmarse, digamos, como para ver como digamos, otra posibilidad, algo así. No. Generalmente en la universidad no se hace eso, ¿no? Quizá en la escuela lo hayan hecho, quizá otro examen, por decir, ¿cómo lo llaman? Segunda instancia, no sé cómo llaman. De hecho, al final del semestre incluso va a haber una reválida, ¿ya? La reválida generalmente es justamente para subsanar estos percances, digamos, ¿no? Y la reválida es otro examen también, ¿no? Entonces, como verán, existen varias posibilidades, ¿no? Entonces, no hay razón, digamos, para alarmarse. Al contrario, yo les sugiero, de acá para adelante tengan mucho cuidado, ¿no? Si alguien tuvo percances al entrar al examen, lo primero que tiene que hacer es comunicarse con el docente, ¿no? Primero, verificar si su correo está bien. Ahora, otro error, bueno, alguien me escribió también, y creo que no sé si es de este paralelo, y muy bien que me acordé, y me dijo que, bueno, en realidad me envió el correo, y según él estaba correctamente, lo habíamos depurado, excelente. Y le decía que no le llegó. Y obviamente, ¿por qué ocurre eso? Porque las aplicaciones que utilizamos trabajan con un correo y una clave. Muchos de ustedes me han enviado sus claves. Obviamente para asegurar, ¿no? Pero la mayoría no lo hacen, no sé, por cuestión de seguridad, obviamente se entiende. Pero cuando ustedes tienen un correo y cambian la clave, tampoco ingresa o tampoco le va a llegar. Por eso es que en algún momento les dije, ¿no? Creen un correo al margen de sus correos privados que tienen. Créense un correo, pero para tareas o para efectos académicos. Y ese correo que sea, les había sugerido que empiece con su nombre unido de su segundo o su apellido, pero simple, ¿no? O sea, Juan Pérez, @gmail.com, suficiente. Pero si hay un Juan Pérez también, me va a decir, ya existe, entonces ahí puedo aumentar un número, ¿no? Pero hay correos, pero tan, yo diría, infantiles, esa es la palabra, infantiles. Hendrix_alt 21, o sea, por demás infantil, ¿no? Y pues eso ya no es culpa. O sea, no puedo venir el docente a su casa y decir, créate un correo o yo te lo crearé tu correo, ¿no? Ya no puedo hacer eso, ¿no? Esto es universidad. Entonces ese es el otro error que han cometido muchos. Tenían un correo, ok, pero han cambiado de clave. Yo no sé por qué, o sea, no porque hayan enviado la clave el docente va a entrar a su correo, no, para nada, a mí no me interesa para nada. Si en algún momento se ha pedido la clave es justamente para estos percances, ¿no? O sea, alguien me dice, ingeniero, no me diga, ok, envíame, yo como tengo su correo y su clave, ingreso, ¿no? Y en efecto veo que si le llegó o no. Pero muchos de ustedes han cambiado su clave y ese es el error, el otro error que han cometido, ¿no? Entonces, como verán, hay ciertos percances que se pueden evitar en el siguiente parcial, ¿ya? Entonces, en realidad, en este paralelo, no son más de 4 o 5 personas que tuvieron percances, así que no hay que tampoco alarmarse, ¿no? De hecho, no es como en el colegio, ¿no? En el colegio, si son 30, los 30 aprueban. Y si se prueban, qué sé yo, 5, es alarma en un colegio. No, aquí en la universidad es normal, ya les dije, ¿no? Puedo aprobar 1, 2 o nadie. Ocurre eso es normal acá en la universidad. Entonces, no hay por qué alarmarse, ¿no? No olviden que esto es educación superior y se están profesionalizando. Y justamente por ello es que en algún momento alguien me decía, ¿y por qué en ingeniería o por qué en ingeniería ocurre o no ocurre lo que ocurre en economía, en derecho? Por ejemplo, ahí hay graduaciones, ¿no?
Ahí sale un ejército de auditores, ejército de economistas, ejército de médicos, ¿no? Por eso hacen graduación. En ingeniería nunca hubo y ni va a haber. Justamente porque de ingeniería sale uno, dos, no podemos hacer graduación para uno, ¿no? Y esto es natural y si alguien un poquito investiga, pues 100 postulan a ingeniería y obviamente 3 van a ser ingenieros, eso es normal. ¿Y quiénes son esos 3? Obviamente quienes se dedican realmente, ¿no? Las 24 horas, ¿no? Estudio, estudio y estudio. Pero si ustedes lo están tomando como un hobby, una distracción, olvídense, están perdiendo el tiempo. A eso pueden hacer en economía, en derecho, en la técnica, ahí pueden hacer eso. Pero esto no. Esto es ingeniería y esto es serio, jóvenes. La ingeniería resuelve problemas, no crea problemas como los de derecho, ¿no? Y resolver problemas en ingeniería cada vez son más complejos, ¿no? Yo siempre hago alusión a esta frase que muchas veces utilizamos en posgrado. Yo también dicto posgrado. Yo les digo a ellos, ¿no? El agua se termina. ¿Quién va a resolver? No va a resolver un economista, no va a resolver un abogado. No lo va a resolver un ingeniero. La capa de ozono se hace cada vez más delgada. ¿Quién va a resolver? No va a ser un abogado ni un médico, solo va a ser un ingeniero. Entonces, como verán, los problemas se hacen cada vez más complejos, ¿no? Por eso es que la matemática también a veces se hace más complejo. No porque el docente sea estricto, malo y quiere reprobarles, no, porque ingeniería es así, o sea, la ingeniería se hace cada vez más complejo. Y necesitamos profesionales competentes, cada vez más competentes. Entonces, fíjense, muchachos, el reto es grande. Han elegido la mejor carrera, ingeniería, pero no es la más simple. Y no es la carrera que voy a aprobar reclamando, pidiendo oportunidades, no. Eso no es ingeniería. Ingeniería se aprueba con mucho esfuerzo. Bien, muchachos, entonces creo que no hay nada más que hablar. Nos veríamos el día de mañana. Tal vez hay alguna pregunta más. Bueno, creo que no. Bien. Voy a grabarla esta pizarra. Probablemente alguien no ha tenido la oportunidad quizá de tomar apuntes, pero vayan acostumbrándose. Siempre vamos a utilizar esta modalidad de utilizar pizarras, diapositivas al mismo tiempo, ¿no? Justamente eso para resolver problemas en tiempo real. Mientras alguien pregunta, podemos reacondicionar el problema. Y esa es una interesante forma también, ¿no? De interactividad. Pues como verán, en la materia yo utilizo bastantes recursos. Pizarras digitales, diapositivas, simulación. Entonces, de la misma manera, yo necesito que ustedes se esmeren, pongan máximo de su esfuerzo, ¿no? Pues si solo se limitan a asistir a clases, ver como si esto fuera un show, asistir a auxiliatura y luego ya estar o pensar que estoy preparado para el examen, pues están equivocados, muy equivocados. Y en estas sesiones llamadas virtuales o como quieran llamarlo, probablemente es mucho más confortable y además cómodo para ustedes, ¿no? Pero en algún momento se va a volver a sesiones presenciales. Y ahí sí realmente van a tener que esmerarse, ¿no? Ahí sí realmente van a tener que estudiar jóvenes. Así que vayan acostumbrándose. Bien, muchachos, los veo el día de mañana. Cuídense.